Bendiciones a todos, un placer estar comunicándoles aquí un poco más de el texto bíblico. Es importante para nosotros que se haya fidelidad de todo esto, ¿no? Así que vamos empezando viendo lo que es principal en este texto y recordando un poco, quizás retomando los textos anteriores, viendo cómo empieza toda esta narración de Juan diciendo que la luz del mundo era Jesús, diciendo que Él era un reflejo importante para nosotros, para entender también parte de la verdad, y que Él probablemente, como muchos de nosotros, somos el espejo o el reflector que hace alusión a toda esa luz al mundo. Bien, ya intentando dar un resumen del 1 hasta el 35, más o menos ya veremos ya lo que estaba desarrollando Jesús. Pero nuestro texto es desde Juan capítulo 1, 43 al 51, pero quiero narrar un poco porque me gusta explicar un poco sobre el título que tiene, que dice Los primeros discípulos. Ese es mi versión. Bien, importante. Antes de esto se hablaba un poco, bueno, desde el 35 se habla sobre los encuentros que tuvo Jesús al principio de su camino, bueno, y más bien cuando toma la decisión de ir a escoger a los 12. Entonces, estos son los primeros discípulos que Dios tomó la decisión de ir a buscar, de sentarse, de conversar, de hablar y entenderlos de cierta manera. Bien, entonces cuando empezamos en el 43, voy a ir narrando lo que dice el texto bíblico, que dice así: al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, del pueblo natal de Andrés y de Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe dice: ven y compruébalo tú mismo. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un hombre, hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, dice Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres hijo de Dios, el rey de Israel. Jesús preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te has visto debajo de la higuera? Verás cosas grandes como esta. Y agregó: le digo la verdad a todos ustedes, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Bien, vamos a hablar un poco sobre este texto y lo que realmente nos traen en colación, o lo que extraemos dentro de esto. Bien, primero vemos una acción que es la que inmediatamente hace Jesús, que Él va a los pueblos, a los lugares y empieza a buscar hombres. Lo relaciono un poco con este tema de talento humano. A veces no le tomamos importancia porque probablemente no estamos pensando en eso, pero la selección de personal, por lo menos en un entorno laboral, es algo muy importante, porque necesitamos ver habilidades, necesitamos ver destreza, experiencia, incluso títulos, si ya los ha tenido, y comprobarlos también. Pero cuando venimos a Jesús, esto no es algo como comprobar títulos, esto no es algo como comprobar experiencia, ni comprobar nada, sino que Él venía a estas personas y se acercaba de una manera increíble. O sea, simplemente Él veía algo interesante o algo sumamente importante en ellos
y la importancia era el corazón, la disposición y el amor con que probablemente podrían actuar. Claro, era el Salvador. Sin embargo, aún sabiendo él probablemente que hubiera pasado o va a pasar cosas que no desea, probablemente él está muy deseoso de verlo como nuevo, de verlo como Dios lo vería. Entonces, tomando en cuenta esta parte y esta ponencia de la actitud de Jesús que vemos durante parte del principio de este evangelio, o por lo menos de este capítulo, es importante ver esta intención y de relación que tiene Jesús con estos hombres. Y bien, son los primeros. Y luego, muchos años después, se convierten en los apóstoles porque ven a Jesús. Ahora hago un paréntesis entre el futuro y entre lo presente que se ve en el texto. Pero es interesante cuáles son las disposiciones de Jesús cuando lo ve o cuando le dice: eres un hombre íntegro. Aquí viene un hombre íntegro. Ya su conexión con Felipe había llegado, había pasado y ya dijeron está bien. Pero cuando hace conexión con Natanael es interesante. Hay una acción de Jesús inmediata diciendo: hey, este es un hombre íntegro, este es un hombre que vale la pena que lo tengamos con nosotros y nos va a ayudar bastante. Entonces, si vemos eso, o si por lo menos Jesús ve eso, ahora me preguntaría en muchos casos. A veces nosotros tenemos personas que vemos delante, vemos en mente. Nosotros no podemos discernir los corazones al nivel que probablemente lo hace Jesús o lo hizo. A veces simplemente es cuestión de ver con los ojos que Jesús nos vería. Recuerdo una canción que dice: ¿cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y terminó siendo coqueto. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Y habla mucho de otros temas, como cómo es la mirada de Jesús cuando pasa alguna situación muy fuerte y cómo lo ve Jesús después de eso. Yo estoy seguro que si Jesús hubiera escuchado esa reacción de Natanael diciendo: algo bueno puede venir de Nazaret, o esa acción resonante como Nazaret, y nos preguntaríamos, digámoslo así, de algún lugar de donde nosotros vivimos, donde esperamos muy poco de personas de esos lugares. Y yo pensaría, si Jesús ve algo bonito o bueno de todas esas personas en estos lugares, sería interesante. Y ahora me recuerda una canción del movimiento que es muy bonita. Se llama Jesús caminó en el Congo. Y me llamaba la atención una parte que dice que este joven, se habla de un joven que lamentablemente ya no está con nosotros, pero está con Jesús. Y eso es especial, porque cuando estuvo hizo algo interesante. La canción nos narra sobre dos barrios que él decía, él esperaba que dos barrios unidos, que eran probablemente en contra, que podrían matarse uno a los otros, él decía que él soñaba con que esos dos barrios pudieran estar unidos y pudieran alabar a Jesús. Él decía en tregua perpetua, y lo decía porque todos somos iguales. Y no sé si se entendió este ejemplo. Quizás si escuchas la canción probablemente lo podrías entender, pero a veces necesitamos un poquito de esa mirada un poco menos horizontal y más vertical. Y creo que eso lo he escuchado mucho tiempo
pero a veces no entendemos qué es lo que es ver verticalmente y horizontal. Horizontal a veces es lo que tenemos aquí, lo que tengo yo, lo que palpo, lo que puedo tener a mi disposición. Pero cuando tengo que ver vertical es algo que yo no alcanzo, algo que va mucho más arriba de mí o que puede ir mucho más abajo de mí y que yo no lo he notado. Entonces a veces Jesús necesita que tengamos esa mirada, que veamos a la gente con amor, con empatía y con una acción inmediata de no decir, hey, creo que tú no funcionas para esto. O esta persona no necesita a Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para pensar eso? Todos necesitan a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Entonces, me recuerda un poco también, adelantando también un poco de este Juan 10, hablando sobre el pastor de las ovejas. Y eso es interesante, lindísimo, cuando él dice que el buen pastor, él está con sus ovejas, él está amoroso ahí. Entonces, si vemos esto, es la primera oportunidad que Jesús tiene de escoger gente, personas, probablemente muy desaprobadas por los judíos, muy desaprobadas por otras personas, pero que eran aprobadas por Él y por su Padre. Y después en el 17 diciendo la oración a estos hombres, que ellos no son del mundo y que demostraron todo eso. Se equivocaron, sí, tuvieron errores, sí, tenían actitudes malas, sí, preguntaban mucho, sí, pero si los viéramos en nuestro espejo, no somos así. Entonces, tendría que yo hacerme una introspectiva y entender que realmente yo soy un siervo muy improbable. Yo soy un siervo inútil también. Y entiendo que Dios me dio la oportunidad de estar en un lugar cerca de Él, no por obra mía, sino por gracia. Entonces, quiero dejarte con un mensaje pensando no solo en ti ni en mí, sino pensando en qué haría Jesús si tuviera que elegir a personas aptas. Bueno, lamentablemente si tuviera que elegir personas aptas, probablemente no las encontraría. Y quiero decirte que no hay nada, ni nadie, ni oportunidades, ni nada que Dios no utilice. Y recuerdo un consejo que me han dado hace poco. Y es que Dios no malgasta experiencia. Y probablemente aquellas experiencias que tienes hoy, pues probablemente puedan ser útiles en el final o más adelante. Así que fueras tú el que te sientes no de esa manera como de Nazaret, de ese lugar, o ya fueras tú el que va a tomar una elección o a decirle a alguien, de ese lugar, esa persona, antes que pongas tu dedo ahí a ti o a otra persona, entiende que Jesús no te ve así y entiende que Jesús no lo vería así. Así que te dejo con esto y bien, una exaltación, una exhortación que dice Jesús. Bueno, la verdad es que todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Él es la conexión. No hay otro que nos pudiera conectar más con el cielo que el mismo Jesús. Bendiciones, hermanos, y que haya sido de su gusto, o probablemente no de su gusto, sino que realmente haya dicho fielmente lo que el texto nos quiere narrar. Bendiciones.